Bien amigos, bienvenidos. Esto es Enseñanza 3, tratar específicamente con bloques de rechazo. Bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué ves en este gráfico en los principales máximos y mínimos? Tómate pausa el vídeo aquí. Bueno. Es posible que haya notado que estos viejos máximos se violan en un movimiento significativo que se aleja de eso. Y esto lo entendemos como una sopa de tortuga o una falsa ruptura. Es importante entender que probablemente sea fácil para ti ver esto en retrospectiva cuando lo selecciono en el gráfico, pero probablemente no siempre lo hagas. Probablemente no tengas tanta experiencia viendo cómo se concretan de antemano. Entonces, en otras palabras, no los ves formándose de antemano y es porque no has pasado suficiente tiempo revisando los gráficos viendo cómo se forman una y otra vez. Ahora, obviamente, y es posible que no haya notado estos ahora, se los estoy señalando aquí, pero para algunos de ustedes que han estado trabajando con mi contenido, tal vez hayan visto otros, pero estos dos aquí son los dos principales. Bueno. Por lo tanto, tiene dos frenos falsos importantes por encima de un máximo antiguo, un buen movimiento falso por encima de un máximo anterior, y luego un rechazo y una posterior oscilación significativa del precio a la baja. Y luego tenemos un falso freno por debajo de un antiguo mínimo y tenemos un bonito y significativo repunte de precios al alza. Pero echemos un vistazo más de cerca. Ahora tenemos un antiguo mínimo aquí que ha sido violado, por lo que las paradas de venta por debajo de ese mínimo se han agotado, por lo que esperaríamos una revalorización al alza. Buscando liquidez del lado de la compra. La operación del mercado está por encima de un antiguo máximo a corto plazo aquí, emparejando las compras desde el mínimo anterior con paradas de compra a las que pueden vender con un movimiento por encima de un máximo anterior. Cada uno de estos es una sopa de tortuga, el primero es una sopa de tortuga larga, el segundo es una sopa de tortuga o una celda. Aquí abajo tenemos una carga vieja que se violó donde se agotaron las paradas de la celda. Tenemos un viejo bajo aquí donde se han agotado las paradas de celdas. Tenemos un viejo alto aquí donde se han agotado las paradas. Por lo tanto, puede ver cambios de precios significativos al mirar el gráfico diario como este y le brinda una gran cantidad de pronóstico cuando anticipa que cada vez que se forma un nuevo máximo o mínimo, esperamos cierta medida de rechazo. Ese es el primer conjunto de habilidades de precios anticipados que debería estar trabajando para desarrollar porque es el más difícil de preparar en su psicología comercial. Algunos de ustedes probablemente entiendan que mayor oscilación de falla alta y menor oscilación de falla baja o traje de tortuga largo y traje de tortuga por... Algunos de ustedes probablemente no sepan que hay otros patrones de distribución y acumulación que tienen lugar en altos y bajos. Así que echemos un vistazo a eso ahora. Bien, vamos a ver una carrera bajista en la liquidez del lado de la compra o una celda de sopa de tortuga. Ahora, obviamente, cuando miras esta acción del precio aquí, debería ser bastante obvio después de estudiar mi material, tenemos máximos iguales que se han agotado. Así que aquí se han agotado los stop de compra por encima de esos máximos iguales. Esperaríamos razonablemente ver que forma un barrido y un posible rechazo y comercio a la baja. Y eso es lo que verías aquí como un ejemplo. Ahora, algunos de ustedes probablemente puedan ver esto relativamente fácil y las formaciones del gráfico y cómo se ha violado un máximo anterior o un mínimo anterior en un rechazo posterior y un retroceso de mayor magnitud. Pero quiero enseñarles esta noche un enfoque diferente para ver la distribución y la acumulación. Bien, mira este patrón aquí. Bien, vamos a hablar sobre un bloque de rechazo bajista, y antes de entrar en materia, las configuraciones ideales se encuentran en las tendencias bajistas de mayor a mediano plazo. Y el bloque de rechazo bajista es cuando se ha formado un precio alto con mechas largas en el máximo o máximos, puede ser más de una vela la que forma un máximo de la vela o velas y el precio alcanza por encima del cuerpo de la vela o velas.
para agotar la liquidez del lado de la compra antes de que el precio baje. Como puede ver, hay varias mechas aquí formando una resistencia potencial. Ahora, los gráficos clásicos verían esto como un posible patrón de continuación en forma de bandera alcista. Hablamos anteriormente en esta tutoría, las falsedades que vienen junto con algunos de los patrones de gráficos clásicos. El precio no se mueve debido a patrones de animales o supuesta geometría y acción del precio. Se basa en las órdenes. De acuerdo, y observando esta acción del precio aquí, si está cerca de un nivel general de resistencia a largo plazo o se está negociando en un bloque de orden bajista o una carga anterior, es posible que no se vea en este tamaño de muestra de datos, pero como puede ver, los precios corrieron sube más alto durante un buen número de velas, luego comienza a moverse hacia una pequeña consolidación. Pero lo que es más importante, quiero que te veas muy de cerca. Existe una gran probabilidad de que esto suba más en función de un patrón de continuación como una bandera alcista o un banderín. O muestra una distribución subyacente. Tenga en cuenta que no hay un máximo más alto aquí o hay una nota del cuerpo más alto en esta formación y la vela más reciente que se negoció a través de ella. El gráfico aquí. El precio no necesita hacer un máximo más alto para fallar al mirar los cuerpos de la vela, que es una de las primeras cosas que enseñé cuando comencé a enseñar en línea cómo funciona el mercado de divisas. No es necesario tener una gran comprensión acerca de las velas japonesas, excepto para comprender dónde está la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Y si sigue cada oscilación hacia arriba y hacia abajo y registra la apertura, el alza, la baja y el cierre y se ocupa específicamente de las aperturas y los cierres, podrá saber qué distribución y acumulación tiene lugar en estos puntos de inflexión. Como puede ver, el patrón real aquí es de esta vela anterior con el cuerpo más alto que el posterior. Impulso más alto de esta vela aquí antes de que esta vela se moviera hacia arriba, esta vela era la vela con el cuerpo más alto. No estamos prestando demasiada atención a la mecha. Las mechas resaltan la idea de este patrón, formando este patrón aquí, disparándose sobre este cuerpo anterior o cierre anterior. Este es el cierre más alto o la apertura más alta en este columpio alto. Esta vela aquí se desplaza por encima de ella eliminando el lado de compra, la liquidez y luego el rechazo. Básicamente lo que estamos viendo es Entonces, ¿qué es realmente ver un bloqueo de rechazo y cómo se ve? Tengo una representación de la tripulación aquí con una sola vela malvada. Ahora bien, esto se comprenderá mejor cuando haya varias velas que forman las mechas altas y múltiples. Todavía está buscando el cierre o máximo más alto, aún está buscando la apertura o el cierre más alto dentro del columpio alto que forma las mechas que solo están llamando su atención sobre un posible bloqueo de rechazo. Cuando vea la mecha, debe construir los parámetros para el bloque de rechazo encontrando el máximo más alto y el más alto abierto o cerrado en el máximo oscilante. No importa si la vela más alta es una vela cerrada bajista o alcista, todavía está buscando el máximo más alto con el precio de apertura o cierre más alto en el WIC más alto que marca el bloque de rechazo. Entonces, una vez que tenemos el bloque de rechazo definido por las mechas más altas y la apertura o cierre más alto en el columpio alto, eso enmarca el bloque de rechazo y en su mente debería verlo como si tuviéramos aquí una vela en sí misma. Esto gamma va a ser un bloque de venta.
En otras palabras, tratamos esto como un bloque bajista más corto. Cuando el precio vuelve a subir al mínimo de ese rango, ese es su disparador. Ahora puedes hacer una o dos cosas. Primero, si es agresivo, puede vender a ese precio y poner un stop loss significativo por encima de ese nivel de precio en particular. O puede esperar un poco hasta que el comercio lo complete y lo dejaré a usted en términos de todos los conocimientos adicionales que compartiremos durante la tutoría sobre los patrones de entrada. O puede esperar a que opere por encima de ese nivel y si se mueve una cantidad significativa por encima de ese nivel, abierto o cerrado más alto, en este caso es el cierre más alto o esa vela verde alcista, si negocia por encima de ese nivel en particular y no negocia a un WIC más alto, podría ser un vendedor en una parada por debajo de ese nivel, por lo que puede estar vendiendo en debilidad. Esta es una de las pocas veces que uso vender en un stop como patrón de entrada, como se ve en los gráficos. Aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos una vela con una mecha. Usamos el punto de referencia más alto del cuerpo abierto o cerrado. En este caso, va a ser la apertura y el precio opera por encima de él, solo un poco viola que no hace un nuevo máximo o máximo y lo hace funcionar eventualmente para la liquidez del lado de venta por debajo del mercado allí. Entonces, el bloqueo de rechazo para el lado alcista del mercado es obviamente, en escenarios ideales, es en las principales tendencias alcistas a mediano plazo. Y un bloque de rechazo alcista es cuando se ha formado un mínimo de precio con un WIC largo o mecha, podría formarse sobre varias velas y el mínimo o mínimo de la vela o velas. Una vez más, no se limita a una sola vela y el precio baja por debajo del cuerpo de la vela para ejecutar el lado de venta. Liquidez fuera antes de que el precio suba. Nuevamente, enmarcamos el bloque de orden de rechazo. En este caso, el bloque de orden de rechazo alcista. Va a ser el mínimo más bajo de WIC y la apertura más baja o el cierre más bajo, lo que hace que la oscilación sea baja en el periodo de tiempo en el que está buscando el patrón. Una vez que identifica eso, ha enmarcado el bloque de rechazo alcista y tratamos la distancia como un bloque de orden alcista. Cuando el precio vuelve a cotizar a la baja hasta el máximo del bloque, podemos ser un comprador justo debajo de él o podemos esperar a que el precio negocie a través de él. Si es un periodo de tiempo un poco más largo, podemos esperar a que se negocie un poco y luego podemos ser compradores en una parada justo por encima de ese nivel en particular. Aquí nuevamente, el disparador es ese alto o la apertura más baja o el cierre más bajo en ese swing bajo. Pero la clave es que tiene que ser un mínimo que tenga un WIC o mecha en la acción del precio. Esto es lo que parece. El precio lo hace bajo anterior. Con las mechas, la marca baja, se negocia justo debajo de los cuerpos de la vela y luego puede ver un fuerte rechazo debido a una acumulación masiva que entra. No siempre se requiere ver un máximo más alto para un swing fallido, que sería una celda de sopa de tortuga, o requerir siempre un mínimo más bajo para un rechazo de una sopa de tortuga larga. Podemos anticipar niveles como este para obtener ganancias si estamos cortos en este caso. Si el mercado hubiera estado operando a nuestro favor en otro tipo de configuración, podríamos ver los objetivos de toma de ganancias para cubrir el corto, justo debajo de la apertura o cierre más bajo en el mínimo anterior. No exija siempre que el precio esté por debajo de la mecha. Es realmente el cuerpo de la vela lo más cercano a la comprensión institucional que obtendrá cuando utilice mecanismos de entrega de precios minoristas como las plataformas a través de las cuales tenemos que comerciar desde una perspectiva minorista. Esperemos que esto haya sido revelador. Vamos a tener mucha más información a medida que avanzamos y comenzamos a hablar sobre técnicas de entrada específicas. Revisaremos todas estas cosas también y las ampliaremos. Pero quiero que revise sus gráficos y busque ejemplos de bloques de rechazo en sus movimientos de precios posteriores después de su inclinación de formación la próxima vez. Te deseo buena suerte y bien.